bueno, completar la explicación que les dio el doctor Juan Pablo, pero bueno, y a la vez, complementarlo, pero sin entrar tanto a detalle, porque los fractales son una cosa que si vemos el sustento matemático está más pesada. Sí tenemos que, o tendríamos que tener algunas ideas más claras acerca de sobre todo de cierta teoría de los sistemas altamente no lineales. Pero bueno, ahorita vamos entrando ahí. Vamos a recordar algunos puntos de la sesión pasada. La primera es cuando la estadística o las propiedades probabilísticas de la señal no aportan información relevante o no sucede cambios significativos entre los diferentes grupos, ¿sí? No nos queda otra alternativa que antes de entrar a pensar otras, otros indicadores, perdón, no, bueno, otras estrategias que se le pueden analizar a la señal, no nos queda más que irnos a buscar los cambios geométricos. Sí, le vamos a lanzar esta hipótesis de trabajo. El fenómeno que queremos detectar, permítame la expresión, hace cambios geométricos sobre las componentes de la señal y la señal misma. Entonces, cuando me refiero cambios en la forma geométrica, quiero hacer un ejemplo que están viendo aquí en pantalla para poderlo definir, ¿sí? Estarán de acuerdo conmigo que las figuras que tienen en color azul, o el trazo que tienen en color azul y el trazo que tienen en color verde, son dos señales que tienen una frecuencia y una amplitud determinada, ¿no? Diferente a la frecuencia entre sí. Y la señal suma, que está determinada en color rojo, representa la suma punto a punto o muestra a muestra de las dos componentes. Pregunta, ¿cuál tiene una forma geométrica más elaborada? ¿La señal que solamente está formada por una componente o la señal que está formada por dos componentes? La segunda. Efectivamente. La señal que tiene más de una componente, la forma geométrica empieza a cambiar. Se hace más compleja, y cuando me refiero a más compleja es más elaborada, conforme más componentes le estemos poniendo. Entonces, de ahí nace la idea, o de ahí parte la idea, de que los fenómenos que nosotros queremos detectar o analizar generan modificaciones en el cambio geométrico de la señal. No solamente porque cambia la frecuencia, sino porque se agregan componentes que a lo mejor nosotros al momento de estar separando con alguna de las técnicas que ya vimos, no van a funcionar, no se va a poder separar. Entonces, esa parte es la base de trabajo, permítame decirlo así, o la hipótesis de trabajo, si se quieren ver más elegantes, de lo que estuvimos, o de lo que se puede plantear para trabajar. Eso básicamente es lo que nosotros podemos considerar, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer o bueno, cuando se ha descubierto esta propiedad de los cambios geométricos, perdón, se ha dado cuenta uno que los fractales, son una herramienta que ha empezado a ser ampliamente usada, ¿sí? No solamente en el campo de medicina, sino, en diferentes campos, porque el fractal, entre otras cosas, es una herramienta muy efectiva para poder detectar patrones en señales no lineales. Aquí por patrones quiero que se entienda, ¿sí? Alguna forma geométrica que se repite en la señal. Entonces, eh, habiendo dicho esto y habiendo dicho que los patrones los detectamos en señales no lineales, pues tenemos que definir qué es una señal no lineal, ¿sí? Y literalmente, si dijimos que una señal lineal es aquella que cumple con el principio de la superposición, una señal no lineal es aquella que no va a cumplir con el principio de superposición. Y esto implica que se tenga un comportamiento caótico. Y yo para poderlo definir, que es un comportamiento caótico, les haría la pregunta. ¿Han escuchado hablar del efecto mariposa?
o han visto la película del efecto mariposa. Con Ashton Kutcher, profe. Ujú, Sí. exactamente. Sí. ¿Qué trataba rápidamente la película? Aunque si les pidieran que se las resumieran en un párrafo muy corto, ¿cómo dirían? Que hasta un aleteo de una mariposa puede afectar todo. Sí, exactamente. En esencia, lo que nos dice, eso sería la definición más simplona, si me permiten la expresión así. Nosotros, cuando hablamos del efecto mariposa, en un sistema, ya la definición matemática, si permítame decirlo así, estamos hablando que el cambio en las condiciones iniciales de cualquier sistema va a causar un comportamiento diferente en la respuesta que va a tener del mismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando que el cuerpo humano es un sistema caótico? Yo se los diría así. A ver, ¿cuántos de ustedes aguantan sin comer algunas horas y no les cambia el humor? ¿Si hay alguno de ustedes o todos cuando tienen hambre ya les cambia el humor? Sí, cambia. Bueno, a mí me ha pasado, perdón, no te escuché, disculpa. Que sí, profe, mucho, hasta uno se pone de malas y no come. Bueno, sí, es verdad. Bueno, yo les comparto mi experiencia particular. A veces, sí, se me junta mucho el trabajo, que la verdad, con ni cuenta me doy ya cuando me doy cuenta, empecé ahorita a las 8 y ya son las 5 de la tarde y apenas me doy cuenta que no he comido. Pues bueno, hay personas a las cuales, el, el, el hambre, por así decirlo, el no comer, no les cambia el humor. Hay otras a las que sí les cambia el humor. Si se fijan, tenemos un mismo sistema, es el cuerpo humano, pero el no comer provoca cambios de humor en ciertas personas, en otros no afecta. Es un ejemplo claro de lo que es el efecto mariposa. Y con esto lo que quiere decir es que el cuerpo humano es un sistema caótico, se puede considerar como un sistema caótico. Entonces, eso lleva a pensar o lleva a plantear normalmente, ahora regresando otra vez al punto de vista de matemáticas, que los sistemas caóticos, al ser o al tener cambios dependiendo de la forma en la que se inicializan, una característica que es muy principal es que el sistema caótico es un sistema muy difícil, por no decir imposible de predecir. Sí se puede plantear algo. Obviamente, aquí no se los voy a explicar. Está más complicado ahí la cosa, porque tendríamos que entrar a la teoría de los sistemas no lineales. Y hay unas partes que se llaman los orbitales atractores para generar orbitales de espacio. Nada más se los menciono así. Cuando uno quiere proponer un modelo de predicción, si encuentra uno un atractor bajo ciertas condiciones iniciales, ya la hizo, el sistema se perdice. Pero bueno, regresando acá a la parte de biomédica que nos interesa, como el cuerpo humano es un sistema caótico y en el momento que nosotros queramos explotar esa característica, pues debemos ocupar indicadores que puedan sacar de la mejor manera la información de ese sistema no lineal. Y el fractal pues, va a ser uno de ellos. Entonces, que era lo que les estaba diciendo del efecto mariposa. Entonces, en este aspecto, el fractal, al ser un sistema caótico, ¿sí? Eh, perdón, el fractal al ser una herramienta del sistema no lineal, podemos, reitero, ocuparlo. Si me preguntan una definición de lo que es el fractal, yo les diría que el fractal es un patrón que se repite en una señal a diferentes escalas, ¿sí? Diferentes escalas puede ser que esté en valores chiquitos, valores grandes, pero que se va a repetir de alguna manera. Entonces, el fractal es una herramienta que viene de la geometría euclidiana, de la geometría que nosotros ocupamos. Y los algoritmos que detectan o cuantifican el grado de fractalidad de una señal, pues se encargan de buscar los patrones que se repiten en esa señal. Nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que entre haya un mayor número de repeticiones, ¿sí? El valor del fractal va a ser más alto. Es decir, la señal tiende a ser un comportamiento altamente no lineal, por así decirlo, permítame expresarlo así, pero
Si el valor del fractal tiene un valor más bajo, valga la redundancia, si el valor del fractal es un valor más bajo, entonces la señal está intermitente, ¿no? O sea, tiene alguna característica no lineal, pero no es totalmente no lineal. Aún así, como estamos buscando patrones que se repitan, pues el fractal puede trabajar. Entonces, normalmente cuando estamos trabajando, como les digo, con señales que provienen del cuerpo humano, el fractal siempre va a ser una de las principales herramientas que vamos a dar como de inicio, porque sabemos, o bueno, se van a dar cuenta, que genera normalmente buenos resultados contra el tiempo que se le invierte al desarrollo de la metodología. Y para ser más claros con esto, bueno, ahí tienen en pantalla el, el, en la parte izquierda de la figura, de la pantalla, perdón, diferentes características de las ondas cardíacas, ¿sí? En la parte A es el ritmo normal sinusal, o sea, es una señal cardíaca normal. Ahí, si ustedes se fijan, hay un patrón que se repite. ¿Cuál es el patrón que se repite? ¿O qué caracteriza cuál es la característica principal de una señal cardíaca? La onda, bueno, el complejo, ¿cómo se llama? QRST. Exactamente, PQRST. Entonces, la clave aquí está en saber si las alteraciones de la señal, perdón, van a provocar cambios en el complejo QRS. Entonces, en el ritmo normal sinusal tenemos una cierta forma de onda. Fíjense bien que yo no estoy hablando de medir cuánto dura el complejo, yo nomás digo alteraciones. Entonces, cuando tenemos taquicardia sinusal, pregunta, ¿cambia el complejo QRS? Sí, no hay onda P, creo. Exactamente. Cuando tenemos fibrilación atrial, ¿cambió el complejo QRS? Pues sí, no hay como un, La ¿cómo parte de, decirlo? la parte de la repolarización, si me lo permiten, esta partecita, la negativa, o el decrecimiento de la señal desapareció. Y luego cuando tenemos problemas de las válvulas, de las cámaras, también cambia el complejo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Sí? Señales fisiológicas como las que podemos medir tienen cambios geométricos y el fractal va a ser una muy buena herramienta para cuantificarlos. Entonces, por eso se los estoy explicando, por eso los estamos viendo. A ver, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, todo Todo bien. claro, profe. Bueno, ahora, para ser más claros sobre el concepto del fractal, como concepto matemático, les pongo aquí un par de ejemplos. Y el que más típico siempre siempre relacionamos es el de la hoja, ¿sí? ¿Se fijan ustedes? Aquí es nuestra pequeña hoja, tiene un conducto central por donde circula la savia y por lo tanto los alimentos. Y hay diferentes ramificaciones, ¿no? Aquí tenemos una ramificación, otra ramificación y otra ramificación. Llega un punto donde hay, dentro de la ramificación se hace otra ramificación, que es aquí, y luego aquí hay otra ramificación. Se fijan, aquí hay un patrón que se está repitiendo, es esta pequeña V. La naturaleza está llena de fractales. Este fractal justamente es un patrón que se repite en diferentes escalas. ¿Por qué? Porque tenemos la ramificación con la V y se repite después con otra línea más pequeña, con otra línea más pequeña y así sucesivamente. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que los sistemas caóticos, de hecho, son sistemas de la naturaleza. La naturaleza no es un sistema lineal, suele ser un sistema altamente no lineal. Bueno, habiendo dicho esta parte, los algoritmos que buscan los cambios de este fractal van a tomar como base la forma más simple de hacerlo, que es buscar la distancia entre los puntos para encontrar patrones, ¿sí? Cuando tenemos distancias iguales entre los diferentes puntos, pues resulta ser que vamos a tener un patrón que está presente a la señal. No sé si se está repitiendo muchas veces, pero al menos sé que el patrón está presente a la señal. ¿Sí? Cuando las distancias cambian entre los diferentes puntos de la señal,
pues eso nosotros lo podemos asumir directamente, que no hay un patrón que se está repitiendo, ¿sí? ¿Qué algoritmos hay para tener esto presente? Bueno, entonces tenemos, o para calcular los fractales. Tenemos el algoritmo de Katz, que eso lo vieron con el doctor. No, sí lo programaron. Sí, de acuerdo. También es el más sencillo de todos. También hay otros dos algoritmos que se pueden programar directamente, que es el fractal de Sepsic y el fractal petrosiano, ¿sí? Estos tres, bueno, todos estos 5 algoritmos que les estoy mencionando, anteriormente de los estadísticos les dije teníamos 17, acá son 5, ¿sí? Los primeros 3 son algoritmos que directamente operan sobre la señal, normalizándola y buscando las distancias entre sí. Ni más ni menos, eso es lo único que va a pasar. Los otros dos, el de Higuchi y el Box Dimension, son algoritmos que se encargan directamente, sí emplean la distancia estadística, pero, por ejemplo, el algoritmo de Box Dimension lo que hace es que él, de la señal original, subdivide o encuentra diferentes subondas, permítame la expresión así, o diferentes series de tiempo, cuyo inicio y cuyo final va cambiando porque se van intercalando las muestras sobre las que inician se obtienen esas series de tiempo. Entonces, esa diferencia lo hace un poco más complejo. Conceptualmente hablando, el fractal de Higuchi toma series de tiempo y las compara entre sí. O sea, cuando me refiero a series de tiempo es que tiene la señal original y saca subseñales, válgame la expresión, y compara los fractales diferentes que va encontrando, sacando la distancia incluida entre los puntos. El Box Dimension, hagan de cuenta que lo que hace es, a grandes rasgos, es que genera un cubito en 3D y internamente dentro de ese cubito le va calculando la distancia entre esos puntos para ver si encuentra el fractal y va guardando los valores, ¿sí? Para ver si encuentra un patrón que se repite. Entonces, estos 5 algoritmos, reitero, sirven para medir los fractales. Todos y cada uno de ellos hagan de cuenta que son como los dedos de la mano. Son similares, pero son diferentes y tienen diferentes funciones. Nosotros, cuando estemos trabajando con las señales EMG, pues vamos a tener que probar todos porque no hay uno, como todos miden de una manera diferente, a pesar de que se encargan de usar la distancia entre los puntos, miden de una manera diferente o llegan de una manera diferente a ese patrón que se repite. Es necesario que los usemos todos para poder saber cuál se adapta más específicamente a la aplicación que estoy usando, ¿sí? Entonces, nosotros, a partir de que ustedes ya programaron el fractal de Katz, lo que vamos a trabajar, aparte, pues es en programar el fractal de Sepsic y programar el petrosiano. El petrosiano es uno de los más especiales. Sepsic lo único que se encarga es que, de hecho el Sepsic es un venezolano del 2010. Lo que hace es normalizar la señal, sí, usando no alguna propiedad, sino el valor máximo y el mínimo de la amplitud de la señal y del eje del tiempo, que sería su variable independiente. Y si ustedes se fijan, pues nomás se encuentra la longitud de la forma de onda. Ni más ni menos se encuentra L. Y L es la distancia entre dos puntos. Entonces, eso es lo que hace Sepsic. Y el petrosiano está más interesante, ¿sí? Vamos a probar 4 primeros. Es decir, yo les voy a pasar los algoritmos de Higuchi de Box Dimension y ustedes van a programar el de Sepsic. El de Katz ya lo hicieron. O no sé si ya programaron el de Sepsic con el doctor Juan Pablo. Sí, también ya lo Pues ahí programado. está. ¿Los validaron que estuvieran bien programados? Sí, en su momento los usamos y todo. ¿Pero cómo los validaron? Me parece que usamos una señal y estuvimos comparando CAT, Sepsic y Petrosianos. Usamos los tres, de hecho. ¿Le suena la palabra el coseno de Weierstrass? No. A ver, chéquelo para el lunes que nos vemos en persona a programar esa parte. Cheque los apuntes del doctor. La serie de Weierstrass es una señal sintética que genera un valor específico de fractal y esa es la que se ocupa para validar los algoritmos. Chequen si la usaron. Si la usaron, lo que vamos a hacer es que vamos a calibrar su programación con esos algoritmos, con esa señal.
Si sus algoritmos se acercan al valor de esa señal, al valor del fractal de esa señal, están bien programados y entonces los podemos ocupar. Si no, tendremos que hacer el ajuste correspondiente. Sí, chequen nada más si lo ocuparon. Entonces, bueno, yo acá vamos a complementar. Yo les voy a pasar el código de Higuchi de Box Dimension. Nada más para que se den una idea de por qué no los voy a, no los pongo, no los ponemos a programarlo para que vean más o menos qué tan interesante, por así decirlo, es la programación y la complejidad ya de esos algoritmos. Pero me estaba buscando, aquí está. Y este artículo, lo sacamos con uno de los tesistas que hemos tenido, lo trabajamos con Rogelio Piña. Mis respetos para ese muchacho, muy, muy, mucho, igual de inteligente que ustedes. Aquí está, este es el método de CATS, este es el método de CEPSIC, este es el método de Box Dimension. ¿Sí? Se fijan, aquí está, al dividir los logaritmos se genera la cajita, y este es el método de Higuchi. Sí, que era el que les decía que estaba más interesante. Generamos las secuencias, n secuencias diferentes, y aquí ya nosotros aplicamos la interpolación. Entonces se generan las secuencias, se le mide la distancia, se acumulan las longitudes de cada una, se van acumulando las longitudes de cada una de las subseries, y después esto se tiene que graficar en un plano logarítmico. Entonces por eso las vamos, o se las voy a pasar, porque estas, se fijan, ya está la programación, y sobre todo para generar la pendiente del plano logarítmico está más interesante de trabajar. Y acá, en el caso del método del Box Dimension, lo más complicado está en hacer la acumulación de logaritmos, porque el logaritmo, la función se satura, hay que hacerle una modificación para que no la complicamos. El chiste es entender lo que estamos trabajando o entender dónde lo estamos ocupando. Entonces, en pocas palabras, nada más ahora sí que les pido, revisen si ocuparon la señal del coseno de Weierstrass, y si es así, hace 15 días se había visto que habían ocupado otro algoritmo de fractal, que igual voy a buscar a ver si tienen el código para poderlo emplear. Se llama CD, en inglés son las siglas de Correlation Dimension. Tendríamos una herramienta más para poder probar en nuestra señal. Entonces, bueno, les digo, en esencia, esto es la forma en la que se ocupan los fractales. Les digo, aquí nada más, lo único que hacemos es complementar la explicación que pues dio el doctor Juan Pablo en su momento. Y yo les preguntaría, preguntas, dudas, comentarios, algo que no se haya entendido el día de hoy. Todo bien hasta ahorita, gracias. Bueno. Con el coseno de Weierstrass. Creo que tiene aquí en el artículo la señal, pero déjenme ver si lo pusimos aquí. No, aquí entramos directo. Se llama, se lo escribo aquí en el chat. Espérenme, no les vaya a decir yo una cosa que ni tiene que ver al caso. No les va a escribir mal, es Wire. Creo que es esta. Sí, es esta. Ese es, se los voy a, y miren, ya se los iba a escribir mal. Esta es la función que se ocupa para validar. Coseno de Weierstrass. Esto es un cuate, es un matemático alemán que usted no falla en la memoria. Y a este se genera la señal, que ven, aquí hay un patrón que se está repitiendo. Esta, sobre todo la V, es la que se repite en diferentes escalas. Se le asigna un cierto valor de fractal. Los algoritmos tienen que tender a aproximarse lo más posible ese cierto valor del fractal. Entonces, chéquenlo, se lo ocuparon, si no, el lunes que nos vemos en persona, antes de hacer otra cosa, vemos el programa, les paso la señal para que generemos la señal sintética y podamos validar sus algoritmos y empecemos a trabajar con la clasificación mejor dicho, con la programación de las características estadísticas. Esas van a ser muy importantes. Les debo esas señales, ahorita se las subo. Esas diapositivas, ahorita que termine la clase se las subo. Pero bueno, hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta,
¿Algo que no se haya entendido? Sí, adelante. Sería más como por el laboratorio de la siguiente semana. Entonces el lunes sería, bueno, tendríamos que llegar a las 7 al mismo salón en el biotecnológico. 7:30, no se preocupen. Vamos a empezar media hora más tardecillo. Sí, vamos a programar. La intención es programar y ya ponernos de acuerdo para plantear, antes de empezarnos a ponernos a programar, vamos a plantear el proyecto como lo tenemos ya estructurado para que no nos empiece a comer el tiempo, porque ya estamos en marzo y ya hay que empezar a adelantarlo. Vale, gracias, doctor. Al contrario, Héctor, gracias a ti. Ya también para que se definan, por favor, les reitero, vamos a trabajar, como somos varios, vamos a dividirnos en 3 partes. Uno va a diseñar el sistema de adquisición, de instrumentación de la señal. El otro va a trabajar la parte únicamente de plantear el algoritmo de procesamiento, y esto me refiero a preprocesamiento y extracción de características, y el último equipo va a tomar la información que nos entreguen los otros 2 equipos para diseñar el clasificador, para que se vayan dividiendo, ustedes escojan qué con qué, si no yo ya daremos números al azar y los empezaremos a asignar. ¿De acuerdo? De De acuerdo. acuerdo. Bueno, entonces, reitero, pónganse de acuerdo y de mi parte, si no hay otra pregunta, otra duda, es lo que quería revisar con ustedes el día de hoy. Entonces, nos vemos el lunes, 7:30 de la mañana, en el Parque Biotecnológico, por favorcito. De acuerdo, profe, muchísimas gracias. Muy bien, Perfecto. perfecto. Pues muchas gracias a ustedes. Llevo las galletas y a ver si alcanzo ahora a llevarme a la cafetera para aventarnos un cafecito. Bueno, pues sin más por el momento, entonces muchas gracias por haberse conectado y estoy al pendiente del grupo de WhatsApp por si sucede alguna cosilla extra, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor, muchas Bueno, gracias. gracias al contrario, gracias a ustedes, gusto en saludarlos, tengan excelente día y excelente cierre de semana. Cuídense mucho y suerte en sus exámenes. Igualmente, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, cuídense.